Hola, en este video contestamos un nuevo proyecto de cómo conservar nuestros alimentos de proyectos escolares tercer grado. ¿Cómo conservar nuestros alimentos? En este proyecto por indagación, observarás los cambios físicos y los estados de agregación del agua, así como las mezclas de este líquido vital con algunas otras sustancias, para aprovecharlos en la creación de un refrigerador casero que funciona sin energía eléctrica y con ello Disminuir el desperdicio de alimentos. Iniciamos entonces con saberes de nuestra comunidad. saberes de nuestra comunidad. 1. En comunidad, pónganse de acuerdo y con ayuda de su maestra o maestro, postulen turnos para leer en voz alta el siguiente texto. Vamos entonces a leerlo. La señora María puso en la mochila de Samin una botella con agua de piña. Al sonar la campana para el recreo, Samin tomó el recipiente y, al abrirlo, observó que la botella tenía muchas burbujas en el interior. Sonó como una pequeña explosión. Al probar el agua, Samin notó que tenía un sabor extraño y le pidió a su amigo Luis que la probara. Luis comentó que le irritaba la garganta y le provocaba náuseas beberlo. Ambos llegaron a la conclusión de que el agua no se podía tomar y la tiraron en las plantas del huerto escolar. Entonces, a este niño Samin, pues está muy decepcionado porque a pesar de que tenía mucha sed, quiso tomar su agua y observó que tenía burbujas, pequeñas ahí, burbujas de aire, y sabía bastante mal el agua. Número 2. 2. Reunidos en pequeñas comunidades, dialoguen sobre las posibles respuestas a las siguientes preguntas. No olviden tomar nota en su cuaderno. Entonces, ¿Por qué el agua de piña de Samin tenía burbujas? en base a la lectura, vamos a contestar estas preguntas. La pregunta y del inciso A es ¿por qué el agua de piña de Samin tenía burbujas? Esta es mi respuesta. Las burbujas aparecen porque el jugo de piña tiene azúcar y cuando se queda un tiempo, pequeños bichitos, como levaduras, empiezan a comer ese azúcar y producen gas, que son las burbujas. Entonces, esta es mi respuesta, que la piña, como tiene azúcar, después de un cierto tiempo, a una cierta temperatura, la piña comienza a fermentarse como si fuera levadura y se producen estas burbujas que vienen siendo gas. Inciso B. B. ¿Cómo podrían evitar que a Samin le vuelva a suceder lo mismo en la escuela? Guarda el agua de piña en el refrigerador para que esté fría y los bichitos no crezcan rápido. También úsala el mismo día que la preparas. 3. Discutan en asamblea, de manera solidaria y respetuosa, las respuestas que propusieron. Entonces, ahí en tu salón van a discutir las posibles respuestas que hayan colocado. 4. 4. A lo largo de este proyecto por indagación, podrán responder en comunidad las siguientes preguntas. A. ¿Qué sucedería si el agua de Samin no tuviera fruta? Entonces, en base a la lectura y a nuestro conocimiento o razonamiento, vamos a contestar las preguntas. La primera es, ¿qué sucedería si el agua de Samin no tuviera frutas? El agua que está sola en la botella, con el tiempo, no cambia mucho. Si la botella está bien cerrada, el agua seguirá siendo agua. Puede que se le formen algunas burbujas pequeñas de aire, pero seguirá estando bien para beber. No se echa a perder tan fácilmente como el agua con otras cosas, a menos que le caiga algo de suciedad o bacterias. Entonces, si el agua de Samin no hubiera tenido frutas, lo más probable es que el agua no se hubiera descompuesto ni tampoco se hubiera fermentado debido a que no tenía piña ni ninguna fruta. Inciso B. B. ¿Qué pasa con el agua cuando se mezcla con otras cosas? Esta es mi respuesta. Cuando mezclas agua con otra sustancia, se contamina más rápido. Las frutas y el azúcar son alimentos para unos seres vivos muy pequeños que no podemos ver, llamados bacterias y hongos. Estos bichitos crecen rápido en el agua, especialmente cuando hace calor afuera. Se echa a perder. A medida que crecen las bacterias, el agua con sabor puede empezar a oler mal, cambiar de color o volverse turbia. Esto significa que ya no es seguro beberla. Entonces, cuando mezclamos sustancias con otras, con el agua, ya sea frutas o, no sé, leche, café,
ponemos en riesgo, digámoslo así, el agua para que se descomponga, se agarre mal sabor, crezcan bacterias, hongos, etcétera, debido a que el agua ha sido mezclada con otras sustancias. Veamos la siguiente pregunta. C. ¿Cómo se podría conservar el agua de frutas de samín? Y a frutas secas o deshidratadas, estas frutas no tienen tanta agua, por lo que las bacterias no pueden crecer tan fácilmente. El agua durará más. Agrega un poco de ácido. Unas gotitas de jugo de limón o lima pueden ayudar a conservar el agua. El ácido hace que sea más difícil para las bacterias vivir y crecer. Endulza con un poco de miel o jarabe. Si no usas azúcar, la miel o el jarabe pueden ayudar a que se mantenga en mejor estado por un tiempo más prolongado. Entonces aquí te dejo 3 posibles respuestas: cómo usar fruta seca o fruta que ya ha sido como tratada, agregar miel o jarabe para que dure más, o agregarle también unas gotas de limón. Y también otra recomendación sería colocarla en el refrigerador todo el tiempo hasta que se vayan a la escuela. Indagamos. En comunidad, propongan las reglas de convivencia y trabajo con respeto y solidaridad. Recuerden que son fundamentales en todas las actividades que realizarán. Inciso A. Anoten en su cuaderno los puntos más importantes. Entonces aquí te dejo mis recomendaciones sobre lo que te comenta aquí el libro, de que van a proponer reglas de convivencia para trabajar con respeto. Reglas de convivencia y trabajo con respeto y solidaridad. Escuchamos a todos. Ponemos atención cuando nuestros compañeros hablan. Hablamos con respeto. Usamos palabras amables y nos turnamos para participar. Colaboramos y ayudamos. Compartimos las ideas y materiales para terminar juntos. Cuidamos nuestro espacio. Mantenemos ordenado el lugar donde trabajamos. Entonces aquí te dejo algunos puntos importantes por si te dejan de tarea anotar reglas de convivencia para trabajar en equipo o en tu salón. Inciso B. B. Formen pequeñas comunidades para llevar a cabo las siguientes actividades. Entonces aquí en el inciso B van a formar equipos de acuerdo a lo que diga tu maestro o maestra para que realicen estas actividades. La primera sería: ¿qué sucedería si el agua de samín no tuviera fruta? Como leíste anteriormente, el agua de piña de samín sufrió cambios en el transcurso de unas horas. A continuación, verás lo que pasaría si Samín hubiera llevado agua simple a la escuela. 1. Para esto, formen pequeñas comunidades y busquen los siguientes materiales. Entonces, estando ya con sus equipos, o bien si te lo dejan de tarea, para que lo hagas en casa, busca estos materiales. Materiales. Una botella de plástico de 600 ml con tapa. Un L de agua potable. Es 1 litro de agua. Marcador permanente o etiquetas. Un trapo. Una regla. Teniendo ya los materiales, vamos a ver qué se debe de hacer. Inciso A, punto número 2. 2. Pónganse de acuerdo y elijan a un integrante para que, con ayuda de un familiar, realice lo siguiente. A. Poner agua potable hasta la mitad de la botella, cerrarla bien con su tapa y, con el marcador o con una etiqueta, escribir la palabra agua hasta donde llega el nivel de la misma. Entonces vas a ponerle agua hasta la mitad de tu botella y la marcas, así como en el ejemplo, y escribes la palabra agua. Inciso B. B. Después, deberá presionar la parte de la botella donde se encuentra el líquido y describir si la botella se siente dura o blanda. Entonces, después de que tengas tu botella, vas a presionarla y vas a decir: se siente dura, se siente aguadita, blanda. ¿Qué es lo que tú percibes? Esta sería mi respuesta. Se siente aguadita, fácil de presionar como un pancito. Esto es lo que yo observé. Como un pan o un bolillo, así de aguadito se sentía. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Que terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mex Primaria en el canal de YouTube.
Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh, yeah. Muchas gracias. Inciso C. Después de que ya has llenado la botella a la mitad, ya la marcaste con la palabra agua, ahora vamos a ver el inciso C. C. Colocar la botella con el agua en el congelador durante una noche. Al siguiente día, describir en su cuaderno las características del agua. Entonces vas a meter el agua en el congelador, pues con el objetivo de que se convierta en hielo. Inciso D. El agua congelada dentro de una botella de plástico. Es sólida, se convierte en hielo, duro y frío. Ocupa más espacio. El hielo se expande y la botella puede sentirse apretada. Está muy fría, al tocarla, la botella se siente helada. No se mueve, el agua ya no se agita porque está congelada. Entonces, tú tienes que describir, observar qué es lo que sucede y todo lo que tú observes lo vas a escribir en tu cuaderno. Aquí te dejo algunas características que yo pude observar por si te sirve. Inciso D. D. Poco antes de salir hacia la escuela, sacará la botella del congelador y marcará con la palabra hielo hasta donde llega el agua. Entonces, te vas a llevar la botella ya congelada y que previamente ya describiste lo que observaste de la botella congelada, vas a marcarla con el plumón y vas a escribir la palabra hielo porque ahora ya no es agua, sino que ahora es un hielote, así como se muestra en la imagen. Recuerda que esta es la marca del agua cuando el líquido estaba convertido en agua y ahora el líquido ya no es líquido porque ya se convirtió en hielo. 3. 3. En pequeñas comunidades, dialoguen y compartan sus escritos acerca de cómo se ve el contenido de la botella. La apretarán donde está el agua y describirán cómo se siente, es decir, si se puede apretar o si está rígida, que no pueda aplastarse la botella con facilidad. Y recuerden llevar la botella a la escuela. Entonces, van ahora a experimentar en la parte donde está el hielo, porque fue ahí donde tú apretaste la botella, no arriba, sino donde estaba el agua cuando hiciste la primera apretamiento de la botella. Pero ahora lo vas a apretar cuando está convertido en hielo. Vas a ver si sigue blanda, si está rígida o qué le pasa. 4. 4. Midan con una regla la distancia desde la base de la botella hasta las marcas agua y hielo y escriban en el cuaderno las medidas. Entonces ahora van a medir cuánto mide desde tu marca hasta la base y cuánto mide desde la marca del hielo hasta la base. En mi caso, medía 12 centímetros de altura cuando era la marca de agua. Y la marca del hielo medía 13 centímetros, es decir que era más alto el hielo. Ahora pasamos al punto número 5. 5. Coloquen la botella en un lugar que esté expuesto a la luz del sol o en algún sitio en donde la sensación de calor sea fuerte y déjenla ahí por 4 horas. Entonces van a tomar su botella y la van a exponer al sol o a un lugar donde se sienta bastante caliente. Y la van a dejar ahí expuesta al sol o a un lugar caliente. Número 6. 6. Limpien la botella, véanla detenidamente y anoten en el cuaderno sus observaciones. Entonces, después de que dejaron la botella por 4 horas ahí en el sol o en el lugar más caliente, ya sea en su salón o en su casa, van a limpiar la botella porque la botella va a estar como si estuviera llorando, o sea, toda mojada. La van a limpiar y luego van a observar su contenido, si se siente blanda, si se siente dura, y van a escribir sus observaciones. Observo que después de 4 horas que el agua congelada fue expuesta al sol, se ha transformado nuevamente en líquido, es decir, en agua, y dejó de ser hielo. Entonces, puedo decir que el agua puede convertirse de líquido a sólido cuando está en el congelador, pero si yo expongo el
hielo que está en estado sólido a el sol o a un lugar caliente, este sólido o este hielo se convierte nuevamente en agua. Y al estar en agua, pues vuelve a estar blandita, aguadita la botella, como al principio. Ahora me voy al inciso A. A. Midan desde la base de la botella hasta donde llegue el contenido. En este caso vuelvo a medir después de que se descongeló y sigue midiendo 12 centímetros como al principio. Inciso B. B. Aprieten la botella y mencionen si se siente blanda o rígida. Vuelvo a apretar la Y botella recuerden anotar los valores y sus observaciones. y observo O se siente blanda la botella con el agua dentro. que se siente blandita, aguadita. Puedo estrujar la botella sin problema y no como cuando estaba en hielo que no la podía ni apretar. 7. 7. Dejen su botella fuera del salón de clase para que al día siguiente realicen lo que se indica. Entonces van a dejar su botella ahí en el salón, fuera de clases o donde especifiquen sus maestros. Inciso A. A. Midan el nivel del agua en la botella. Describan cómo se ve y si la consistencia de la botella es rígida o blanda. Escriban sus observaciones en su cuaderno. Entonces, al día siguiente que regresen al salón, van a tomar su botella y van a volver a medir la distancia entre el agua y hasta la base. Se siente blanda la botella con el agua dentro. Y seguía midiendo lo mismo la altura del agua. Entonces podemos, al menos yo observé que aunque la botella se quedó afuera del salón, expuesta a la intemperie, como el clima no era muy frío, cuando regresamos al día siguiente, la botella y el líquido del agua seguía estando en su misma condición, en estado líquido. Seguía estando aguadita, se sentía tal vez fría, pero no estaba congelada, a diferencia de cuando tomé la botella y la metí al congelador y este se convirtió de líquido a sólido. Entonces, aquí está la medida y seguía midiendo 12 centímetros. Inciso B. B. Coloquen la botella bien tapada en el lugar más caluroso o expuesto a la luz del sol. Ahora otra vez van a tomar su botella y la van a poner del sol, pero que le dé el sol bien intenso. C. C. Dejen transcurrir 4 horas y, con cuidado, midan la distancia entre la base de la botella y hasta donde llegue el agua. Registren los datos en su cuaderno. Entonces, después de que dejen expuesta la botella, recuerden que esta botella es líquido, no es hielo, es líquido. La van a dejar 4 horas, como dice en su cuaderno, y después de que transcurra estas 4 horas, van a registrar las observaciones, los cambios o lo que ustedes chequen. Pude observar que la cantidad de agua de la botella seguía siendo la misma, su altura seguía siendo igual 12 centímetros, lo único diferente era que el agua se sentía calientita. Pero vamos a suponer que en tu región, en tu escuela, se da un calor extenuante cuando haces este experimento. Muy probable es que la botella se ponga en la parte superior, se ponga como empañada o que haya gotitas por ahí o por acá. Y esto es porque pues el agua se calentó bastante y se convirtió en vapor una parte, no toda, una parte, y por eso la botella se ve como empañada o sucia por dentro de agua. Pero si tú vives en un clima que no es extremoso, pues es posible que la botella siga estando casi igual, el agua y la botella. En mi caso, yo noté que el agua estaba caliente. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de la región y el lugar donde hagas el experimento. 8. 8. Presionen la botella. Comenten cómo se siente y anoten sus observaciones. Esto fue lo que yo observé. Se siente blanda la botella con el agua adentro. Y seguía midiendo lo mismo la altura del agua. Que en este caso eran 12 centímetros. 9.
9. Destapen el envase y observen lo que sucede. Anoten en el cuaderno su experiencia. Esto es lo que yo observé cuando destapé el agua que fue expuesta por 4 horas con el sol intenso. El agua se siente bastante caliente. Se sintió el vapor caliente en los dedos al abrir la botella y emitió un sonido tipo gas de refresco. Y se detectó un olor tipo vapor. Esto fue lo que yo observé. El agua estaba caliente al abrirlo. De hecho, la botella, a pesar de que se podía apretar, sí se sentía un poquito así como si fuera un globo gordo. Y al abrirla se oyó un pss, como si fuera una especie de refresco cuando ya casi no tiene gas. Y salió un olor como de vapor. Y ahora conocen qué le pasa al agua cuando no tiene frutas u otras sustancias. Es decir que cuando no tienes frutas, el agua, a pesar de que fue expuesta a diferentes temperaturas muy frías o al sol en diferentes ocasiones, el agua no se descompuso y seguía siendo agua que puede ser tomada. Vamos entonces a leer esta parte de la lectura de tu libro. El agua es una sustancia que puede encontrarse en los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de la temperatura como esté. En la Tierra es posible hallarla en forma líquida a temperatura ambiente, sólida, conocida como hielo, a temperaturas muy bajas o heladas, y gaseosa a temperaturas muy altas o calientes, conocida como vapor. Vamos a continuar con este tema que comienza con una pregunta que es el título. ¿Qué pasa con el agua cuando se mezcla con otras cosas? Es importante recordar que el agua de Samín era de frutas, es decir, que era agua simple combinada con piña molida y un poco de azúcar. Por tanto, es necesario saber qué sucede con el agua cuando se mezcla con otras sustancias. 1. Para contestar la pregunta, organícense en pequeñas comunidades y recolecten los siguientes materiales. Y recuerden escribir en su cuaderno todo lo que observen. Entonces, para poder responder esta pregunta se van a hacer una serie de actividades. Vamos a hacer un experimento que comienza en la siguiente diapositiva. Tenemos entonces los materiales que se requieren. Vamos a ver qué se necesita. Materiales, por pequeña comunidad. 7 envases de plástico pequeños con taparrosca. 2 L de agua. 500 ml aceite. 200 ml alcohol de 96 grados. 1 cucharada sopera de azúcar. 1 cucharada sopera de arena o tierra. 1 cucharada sopera de fruta en pulpa o en trozos. 1 jeringa de 10 ml sin aguja. Marcador permanente o etiquetas. 1 botella PET de 600 ml vacía. Entonces prácticamente se requieren L, significa litros, es una abreviación. En vez de escribir la palabra litros, se pone L, 2 litros de agua. Y M minúscula con una L significa mililitros. 500 mililitros de aceite. Aquí se requieren 200 mililitros de alcohol del 96 grados. Este circulito significa grados. Así como azúcar, arena o tierra. Aquí te dice que necesitas pulpa en trozos. Es decir, ustedes van a agarrar una fruta, la que ustedes quieran, y la van a cortar, ya sea que la hagan pulpa o que la hagan en pequeños trocitos. También se necesita una jeringa de 10 mililitros, sin aguja. Vamos a ver cuál es el procedimiento. Recuerda que estos materiales son por equipo o pequeñas comunidades. Vamos a ver. Procedimiento. 1. Coloquen en el exterior de cada envase, ya sea con las etiquetas o con el plumón, los siguientes rótulos. Entonces, ustedes van a escribir en cada envase con el plumón o bien con pequeñas etiquetas. A un envase le van a poner agua con azúcar. Vamos a ver qué son. 1. Agua. 2. Agua con azúcar. 3. Agua con tierra o arena. 4. Agua con fruta. 5. Agua con alcohol.
6. Agua con aceite. Cuando ya tengan bien rotulados sus envases, esto es con el objetivo de que no se confundan y sepan qué corresponde a cada material que van a colocar. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Que terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mexprimaria en el canal de YouTube. Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh, yeah. Muchas gracias. Vamos a ver el punto número 2. 2. Revisen el aspecto, la consistencia, el color y el olor de los siguientes materiales: agua, azúcar, alcohol, aceite, tierra o arena y fruta. No es necesario poner las sustancias muy cerca de la nariz. Y cuiden que su maestra o maestro esté con ustedes al momento de oler los materiales. Entonces, con los materiales que previamente se les mencionó, como es el agua, el azúcar, alcohol, aceite, tierra o bien arena y fruta, van a analizar sus características. Aquí te dejo lo que yo estuve observando de cada uno de los elementos por si te lo llegan a pedir de tarea. Te menciono lo que observe de cada material. Agua simple. Aspecto, transparente, como vidrio. Consistencia, líquida, fluye fácilmente. Color, sin color. Olor, no huele a nada. Azúcar. Aspecto, como pequeños cristales blancos. Consistencia, sólida, como granitos. Color, blanco. Olor, dulce, casi no huele. Alcohol. Aspecto, transparente, como agua. Consistencia, líquido, fluye rápido. Color, sin color. Olor, fuerte, como medicina. Aceite de cocina. Aspecto, brillante, un poco espeso. Consistencia, líquido, pero más denso que el agua. Color, amarillo claro o transparente. Olor, suave, como comida frita. Tierra. Aspecto, como polvo o trozos pequeños. Consistencia, sólida, puede ser suelta o dura. Color, marrón, negro o rojizo. Olor, huele a humedad o naturaleza. Manzana. Aspecto, redonda, brillante. Consistencia, sólida, crujiente al morder. Color, roja, verde o amarilla. Olor, dulce, fresco, como fruta. Recuerda que aquí la fruta, su característica, sus aspecto, consistencia, va a depender de la fruta que tú elijas. Si tú eliges, por dar un ejemplo, una sandía, su aspecto sería redondo, su consistencia sería semisólida, porque recuerda que la sandía es algo así como que contiene mucha agua, entonces sería como semisólida, el color sería rojo por dentro, cáscara entre verde y amarilla por dentro, etcétera. Entonces recuerda que la fruta va a cambiar dependiendo de la que tú elijas, y en mi caso yo describí la tierra, pero si tú eliges tomar la arena, esto también cambiaría. Vamos a ver entonces el punto número 3. 3. Con ayuda de la jeringa, viertan 50 ml de agua en los envases 1, 2, 3 y 4. Entonces, con tu ayuda de la jeringa, que es de 10 mililitros, vas a vertir, aquí te dice 50 mililitros. Recuerda que ml significa mililitros. Si tú observas, si tu jeringa es de 10 mililitros, significa que vas a poner 5 jeringas en el agua para que se cumpla 10 mililitros. 5 jeringas de agua en el envase número 2, 5 jeringas de agua en el envase 3 y 5 en el envase número 4, para que cada envase contenga 50 mililitros, 50 mililitros, 50 mililitros y 50 mililitros. Y esto es porque la jeringa solo le caben 10 mililitros. Entonces necesitas 5 mililitros en cada uno, 5 jeringas,
5 jeringas para cumplir los 50 mililitros. Número 4. 4. Añadan 40 ml de agua en los envases 5 y 6. Si te das cuenta, aquí cambiaron la cantidad de agua, 40 mililitros. Si tu jeringa es de 10, se requieren 4 jeringas llenas de agua en el envase 5, 4 jeringas, y en el envase 6 se requieren 4 jeringas llenas de agua, 4 para que se cumplan los 40 mililitros en cada envase. Número 5. 5. Añadan las siguientes cantidades de sustancias en sus respectivos envases. A. En el envase 2, añadan una cucharada de azúcar. Entonces vas a tomar el envase número 2 que contiene agua con azúcar y le vas a poner entonces una cucharada de azúcar en el envase 2. Vamos a ver qué hay que ponerle en el envase 3. B. En el 3, agreguen una cucharada de tierra o arena. En el 3 vas a ponerle una cucharada de arena o bien de tierra. En el envase 4, C. En el 4, una cucharada de fruta en pulpa o en trozos. aquí le vas a poner una cucharada ya sea de manzana molida o de sandía molida o de naranja molida. Lo que ustedes tengan se lo van a aventar en el envase número 4. En el envase 5 y 6 le vas a poner lo siguiente. 6. En el envase 5, añadan 10 ml de alcohol y en el 6 agreguen 10 ml de aceite. Entonces vas a tomar tu jeringa y en el envase número 5 le vas a poner 10 mililitros de lo que es alcohol en el envase 5. Luego te vas a ir al envase 6 y le vas a poner 10 mililitros, o sea, una jeringa completa de aceite. 7. Al terminar, cierren los envases. Agítenlos y déjenlos reposar durante 5 días. Entonces van a cerrar cada uno de los envases y los van a dejar ahí, ya sea en su casa o bien en la escuela, como lo especifiquen sus maestros, ¿durante cuántos días? 5 días, como te dice aquí. Número 8. 8. Pasando los 5 días, destapen cuidadosamente los envases, huelan el contenido a una distancia no muy cerca de la nariz y anoten en su cuaderno cómo son el aspecto, el color y la consistencia del contenido de cada uno. Entonces, cuando llegue el día número 5, o supervisados ya sea con sus maestros o con algún adulto, van a abrir cada envase y lo van a oler, no se lo vayan a acercar pegadísimo a la nariz, a una distancia considerable, pero que ustedes puedan percibir el olor. Y después de que perciban el olor, van a notar en su cuaderno cómo es el aspecto, el color y la consistencia de cada uno del contenido de los frascos. Aquí te dejo una tabla que yo hice de las observaciones de cada envase pasado los 5 días. Mi tabla está formada por una columna de envases, que sería esta columna que voy a formar, y otra columna que son aspecto, color y consistencia de cada uno de del contenido de los envases. Mi información quedó de la siguiente manera. Envase, aspecto, color y consistencia. Agua. El agua se ve transparente y su consistencia es líquida. Agua con azúcar. El azúcar se ha disuelto por completo, dejando el líquido transparente y con una consistencia líquida, un poco más densa que el agua sola y con burbujas. Agua con tierra o arena. La tierra o arena se ha asentado en el fondo del envase, dejando el agua en la parte superior turbia o ligeramente opaca. La consistencia del agua es líquida, pero con un sedimento en el fondo. Agua con fruta. El agua tiene un color opaco o turbio debido a las partículas de la fruta y la consistencia es líquida con pequeños trozos de fruta flotando o en el fondo. El olor se ha fermentado y un poco desagradable. Agua con alcohol. El agua con alcohol se ve transparente y tiene una consistencia líquida, ya que el alcohol se mezcla completamente con el agua. Agua con aceite. El aceite se ha separado y formará una capa en la superficie del agua. La consistencia del agua es líquida y el color se ve opaco donde esté el aceite. Entonces, si te das cuenta, cada envase
tuvo diferente aspecto, diferente color y diferente consistencia. El que, a mi punto de vista, el que olía bien feo era el agua con frutas. Y los demás sí tenían un olor diferente, pero el más desagradable fue este. Recuerda anotar tus observaciones en tu libreta. Vamos a ver el punto número 9. 9. Ciérrenlos nuevamente y pónganlos a la luz del sol o en un ambiente cálido por al menos 3 horas. Entonces van a cerrar los frascos nuevamente y después los van a volver a colocar, pero ahora donde les que caiga el sol intenso, y después van a pasar al punto número 10. 10. Revisen si existió algún cambio en el aspecto, el color y la consistencia del líquido de cada envase. Escriban sus observaciones con respecto de cada uno. Entonces, pasadas las 4 horas, van a hacer como quien dice otra tabla, si es que así lo dice la maestra, o otras observaciones. Y aquí te dejo lo que a mí lo que yo observé. Nuevamente está formada mi tabla por 2 columnas, en donde especifico los envases que van a ir en esta parte de aquí. Y por acá voy a poner la información de cambios en color y consistencia. Lo que observé lo apunto en la siguiente tabla por si te sirve. Envase. Cambio en color y consistencia. 1. Agua. No tiene cambios significativos en el color o la consistencia. 2. Agua con azúcar. No se presentaron cambios importantes, ya que la solución es estable, solo se presentaron más burbujas. 3. Agua con tierra o arena. No habrá cambios importantes en la consistencia o el color. La tierra o arena seguirá asentada en el fondo. 4. Agua con fruta. El calor del sol aceleró el proceso de fermentación. El líquido se volvió más turbio, y su consistencia cambió, incluso volviéndose un poco espumosa en la superficie debido a la fermentación. 5. Agua con alcohol. No haya cambios notables, ya que la mezcla es homogénea. 6. Agua con aceite. El aceite sigue separado en la superficie y no hubo cambios importantes en el color o la consistencia. Listo, estas serían mis observaciones, te las dejo ahí por si te sirven. 1 litro de aceite puede contaminar hasta 1,000 L de agua de ríos o mares. Por esta razón, debemos ser cuidadosos con la eliminación correcta de los residuos del aceite. Entonces te está diciendo que 1000 litros de agua pueden ser contaminadas por 1 solo litro de aceite. Si tú arrojas aceite al río o a la laguna o a algún lugar donde tengan mucha agua, con 1 solo litro de aceite puedes contaminar hasta 1000 litros. Entonces nos dice el libro que hay que ser cuidadosos. Vamos a pasar al punto número 11. 11. Al terminar, con ayuda de su maestra o maestro, separen el agua del aceite por medio de decantación. Viertan el aceite en la botella PET y rotulen en ella. Aceite utilizado. Entonces aquí te está diciendo que con ayuda de tu maestro o con ayuda de un adulto van a decantar, es decir, a separar el aceite de lo que es el agua, utilizando el método de decantación como te dice aquí. Vamos a ver en qué consiste o qué es el método de decantación. El método de decantación puede utilizarse para separar mezclas heterogéneas de componentes líquidos. Primero debe dejarse reposar la mezcla para que los componentes se separen, ya sea en un recipiente o en un embudo de decantación. Después, se vierte un componente decantando el recipiente en otro o controlando el flujo del embudo. Entonces aquí, si te das cuenta, pusieron la mezcla, las sustancias estas de aceite con agua, esperaron a que el aceite se mantuviera arriba y el agua bajara, y controlando lo que es la pequeña llavecita, comenzaron a dejar que saliera el agua hasta que se iba acercando el aceite y luego cerraron. Este método de separación del agua con el aceite se le conoce así, de esta manera, como método de decantación. Por último, en el punto 12 te dicen... 12. Desechen la botella de forma segura.
Vamos entonces al siguiente tema. ¿Cómo se podría conservar el agua de frutas de Samín? 1. Organícense en pequeñas comunidades para realizar lo siguiente. A. Entrevistarán a una maestra o a un maestro, a un personal de dirección, a una persona de limpieza y a un estudiante de otro grado. Y decidan juntos a quién entrevistará cada integrante. Cada uno acérquese a la persona que entrevistará y pida, respetuosamente, que le conteste algunas preguntas. Antes de realizar cada entrevista, deben leerles el relato sobre lo que sucedió con Samín. Recuerden tomar notas en su cuaderno sobre las respuestas. Entonces aquí van a hacer una entrevista. ¿A quién van a entrevistar? A su maestra, al personal, a un personal que trabaje en la dirección, a una persona de limpieza y a un estudiante de otro grado. Como esta actividad la van a hacer en equipos, cada persona, o sea, cada niño del equipo va a entrevistar a diferente persona para que lo hagan más rápido. Aquí en el libro te sugieren 2 preguntas para que realicen esa pequeña entrevista, esa pequeña encuesta más bien. Inciso B. B. Pueden usar estas preguntas o algunas otras que decidan plantear en comunidad. ¿Qué estados de agregación se pueden ver adentro del envase de Samín? Aquí yo te voy a dar las respuestas que me dijo la persona que trabaja en la dirección. Recuerda que estas preguntas, al menos estas 2 preguntas, se las van a hacer las mismas a las diferentes personas. A la maestra que decidan entrevistar, al niño de otro grado que decidan entrevistar, al personal de limpieza y a una persona que trabaja en la dirección. Yo te voy a dar las respuestas que me dieron en la dirección. Dentro del envase de Samín se pueden ver 3 estados. Líquido, el agua. Sólido, los trocitos de piña. Gaseoso, el vapor de agua que está como una nubecita dentro de la botella, por los gases que se han producido al descomponerse el agua de piña. Entonces, estas serían las respuestas. Aquí te dejo la siguiente respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer para que a los estudiantes en la escuela no les suceda lo mismo que a Samín? Se puede mantener el agua de piña, poniéndole hielos para que aguante más las altas temperaturas y evite que se descomponga. Este sería Mantenerla lejos del sol o lugares calientes. Serían las respuestas que me dieron. Pasamos al punto número 2. 2. Hasta ahora, ya conocen los términos, estado de agregación, propiedades perceptibles, mezcla y sustancias solubles, pero es necesario que profundicen sobre estos conceptos. Para ello, visiten la biblioteca de aula o la escolar o, con ayuda de un adulto, acudan a la biblioteca pública o busquen en Internet. Entonces, si te dejas de tarea buscar más información sobre estos conceptos, aquí te dejo lo que yo encontré. 1. Estado de agregación. ¿Qué es? La forma en la que se encuentra la materia, sólido, líquido o gas. Ejemplo, el hielo, sólido, el agua, líquido, y el vapor, gas. 2. Propiedades perceptibles. ¿Qué es? Características que podemos notar con los sentidos, color, olor, sabor, textura, tamaño. Ejemplo, una manzana es roja, suave y dulce. 3. Mezcla. ¿Qué es? Unión de 2 o más cosas que se juntan pero no cambian su naturaleza. Ejemplo, ensalada de frutas, las frutas siguen siendo frutas. 4. Sustancias solubles. ¿Qué es? Materiales que se disuelven en un líquido como el agua. Ejemplo, el azúcar se disuelve en el agua y desaparece a la vista. Esto sería lo que encontré, te lo dejo ahí por si te sirve. Comprendemos. Comprendemos. Para comprender lo que sucedió en los experimentos realizados, deberán registrar y revisar los datos obtenidos. Después, formarán sus propias conclusiones sobre lo que vieron. Entonces aquí van a analizar las respuestas, lo que vieron en sus frascos, y en el punto número 1 te dice... 1. ¿En qué sucedería si el agua de Samín no tuviera fruta? Vieron los estados del agua a través de diferentes condiciones de temperatura. Entonces voy a responder esta pregunta con lo observado en los experimentos. El agua no se hubiera echado a perder porque no contendría fruta que se fermenta con el calor, a lo mucho solo se hubiera calentado, por el clima caliente.
Inciso A. A. Respondan las preguntas y completen la tabla. La rigidez caracteriza a muchos materiales. Según lo que pudieron observar. ¿Cuándo es más rígida el agua? De acuerdo a los experimentos, pude observar que era más rígida la La botella. botella que está congelada es más rígida. ¿Cuándo es menos rígida? La botella de la izquierda es menos rígida porque el contenido es líquido, con gas, vapor, permitiendo que pueda cambiar su forma. Entonces observé que cuando el agua está, ahora sí como quien dice, en estado líquido, a pesar de que exista un poco de vapor, sí se puede apretar, es menos rígida, pero cuando está completamente congelada, el agua como hielo congelada, no se puede apretar. Vamos entonces a contestar la tabla propiedades perceptibles de los sentidos. Vamos a comenzar. Propiedades perceptibles de los sentidos. Recuerda que aquí esta percepción de los sentidos es del experimento de las botellas de agua cuando fueron congeladas y descongeladas, para que tengas una idea de qué es lo que vas a contestar. Primera pregunta. ¿Cómo se sentía la botella con el agua antes de congelarla, rígida o blanda? Se sentía blanda y se podía apretar con facilidad. Siguiente. ¿Cómo se veía la botella con el agua antes de congelarla? El agua se veía transparente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se veía la botella después de dejarla en el congelador durante una noche? Después de que fue congelada, la botella se El veía. agua se veía opaca, en algunos lugares se veía algo transparente y en otras se veía blanquecina. Tenemos la siguiente pregunta. La botella con el agua, después de congelarla, se sentía rígida o blanda. El agua congelada se sentía rígida como piedra. Como piedra. Cuando estaba congelada estaba como piedra. Siguiente pregunta. ¿Cómo se veía la botella de agua después de estar 4 horas al sol? Después de que fue expuesta 4 horas al sol, resulta que yo El percibí, agua se volvió a convertir en líquido y se veía se transparente. volvió a ver transparente. ¿Cómo se sentía la botella con agua después de estar 4 horas al sol, rígida o blanda? Se volvía a sentir blanda y se podía apretar con facilidad. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de tu percepción o lo que tú hayas visto, tu análisis, entre otras cosas. Vamos a completar la siguiente tabla que nos va a hablar del volumen. B. Completen la siguiente tabla. Volumen. Seguimos con el experimento de las botellas y vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuál era la distancia entre la base de la botella y hasta dónde llegaba el agua congelada? Era de 13 centímetros. En mi caso yo medí y era de 13 centímetros cuando el agua estaba congelada. Siguiente pregunta es, ¿Cuál era la distancia entre la base de la botella y hasta dónde llegaba el agua antes de congelarla? antes de congelarla, Era de 12 centímetros. la distancia era de la base hasta donde llegaba el agua era de 12 centímetros. Ahora te dice que vas aquí a hacer una operación. Resta los valores de la distancia que ocupa el agua sólida y el agua líquida. Entonces restamos Resto 13 centímetros altura del agua congelada. Menos 12 centímetros altura del agua líquida, esto es igual a 1 centímetro. Entonces recuerda que vas a restar la distancia del agua congelada, en este caso, en mi ejemplo, era de 13 centímetros de altura, menos el agua líquida era de 12 centímetros dentro de la botella. Resulta que me da como resultado 1 centímetro. Podemos decir entonces que la botella congelada tenía más volumen, era 1 centímetro más de volumen que el agua sin congelar. El volumen es el espacio que ocupa una sustancia o cuerpo, en este caso, el agua. Según esta afirmación y lo que pueden ver en la tabla. El agua ocupa mayor espacio, volumen, cuando está líquida o sólida. De acuerdo a lo que hicimos en la tabla anterior, puedo responder que El agua ocupa más espacio cuando está en estado sólido, hielo. entonces decimos que un hielo en estado sólido, en este sentido y en este aspecto con el agua, es más voluminoso que el agua
cuando está en estado líquido. Recuerda que en este caso estamos hablando del agua. Cuando está en sólido, sigue siendo agua, pero en forma de estado sólido, hielo. Y en este caso, el agua en estado líquido es menos voluminosa. C. Respondan lo siguiente. Vamos a completar la siguiente tabla de las propiedades perceptibles de los sentidos y seguimos llenándola con respecto al experimento de las botellas de agua. Primera pregunta. Propiedades perceptibles de los sentidos. ¿Cómo se veía la botella de agua antes de colocarla al sol al día siguiente? La botella, en unas áreas se veía transparente y en otras se veía blanquecina. Siguiente. Al día siguiente, antes de llevar la botella al sol, la botella se sentía rígida o blanda. Recordemos que la botella estaba congelada. La botella se sentía rígida puesto que la habíamos colocado en el refrigerador toda la noche anterior. Entonces se sentía como piedra. Siguiente. Al día siguiente, después de 4 horas al sol, ¿cómo se veía la botella de agua? La botella con agua congelada después de estar en el sol se veía transparente tanto el agua como la botella. Recuerda que había estado 4 horas al sol intenso y entonces el estado sólido se había derretido y se había convertido nuevamente en estado líquido. Siguiente. Al día siguiente, después de 4 horas al sol, ¿la botella se sentía rígida o blanda? La botella se sentía blanda después de que el hielo se había descongelado. Debido a que como ya no era hielo y estaba en estado líquido, nuevamente podíamos apretar con facilidad la botella con agua y sí se podía apretujar. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de tu análisis y percepción. Número 2. 2. ¿En qué pasa con el agua cuando se mezcla con otras cosas? Trabajaron con mezclas. A continuación, escriban las características de los materiales antes de ser mezclados. Ahora te vas a buscar tus apuntes o recordar el experimento con las diferentes botellitas donde hicieron mezclas. Vamos a ver que esta tabla está conformada por Agua simple. Aspecto. Aspecto. Transparente, como vidrio. consistencia, Consistencia, líquida, fluye fácilmente. Color, sin color. Olor, no huele a nada. vamos con el azúcar. Recuerda que los frasquitos tenían agua, azúcar, arena o tierra, fruta, alcohol y aceite. Vamos a empezar con el azúcar y vamos a decir aspecto, consistencia, color y olor como lo hicimos con el agua. Comenzamos con azúcar. Azúcar. Aspecto, como pequeños cristales blancos. Consistencia, sólida, como granitos. Color, blanco. Olor, dulce, casi no huele. Pasamos con arena o tierra. Tierra. Aspecto, como polvo o trozos pequeños. Consistencia, sólida, puede ser suelta o dura. Color, marrón, negro o rojizo. Olor, huele a humedad o naturaleza. Fruta. Manzana. Aspecto, redonda, brillante. Consistencia, sólida, crujiente al morder. Color, roja, verde o amarilla. Olor, dulce, fresco, como fruta. Alcohol. Alcohol. Aspecto, transparente, como agua. Consistencia, líquido, fluye rápido. Color, sin color. Olor, fuerte, como medicina. Aceite. Aceite de cocina. Aspecto, brillante, un poco espeso. Consistencia, líquido, pero más denso que el agua. Color, amarillo claro o transparente. Olor, suave, como comida frita. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Que terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mexprimaria en el canal de YouTube. Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh yeah.
Vamos entonces a contestar la siguiente tabla. A. Mencionen las propiedades perceptibles de las sustancias después de ser mezcladas con agua. Recuerda que en esta tabla estamos usando las respuestas o lo que tú hayas escrito del experimento de los frascos, donde se utilizó las mezclas de agua con azúcar, agua más arena o tierra, agua más fruta, agua con alcohol y agua y aceite. Vas a contestar qué aspecto tenían, su consistencia, color y olor después de cierto tiempo. Mezcla, aspecto, cómo se ve, consistencia, al tocar, color, olor. Agua simple, transparente, clara, líquida, suave, transparente, sin olor. Agua y azúcar, transparente un poco brillante, líquida, suave, transparente, sin olor. Agua y tierra, turbia, con partículas, arenosa, algo espesa, marrón, olor a tierra. Agua y fruta, con trozos de fruta, líquida con pedacitos, depende de la fruta, huele a fruta. Agua y alcohol, transparente, líquida, ligera, transparente, olor fuerte, como alcohol. Agua y aceite, 2 capas, no se mezclan, aceitosa arriba, amarillo claro, olor a aceite. Según lo que pudieron ver en el experimento, hay sustancias que se pueden disolver en el agua y otras no. A las sustancias que se pueden disolver se les conoce como solubles. Entonces, Respondan. ¿Qué sustancias son solubles en agua? Entonces, tu libro te está diciendo que de acuerdo al experimento de los frascos existen sustancias que pueden disolverse totalmente, como el caso del agua con azúcar. Pero también existen otras sustancias que no se disuelven o no se mezclan totalmente, como fue el caso de la tierra con agua. Resulta que la tierra seguía estando ahí como tierra, abajo, en la parte de abajo del frasco, y el agua estaba flotando ahí en la parte de arriba. Entonces, en tu libro te dice que a las sustancias que se pueden disolver, como el agua y el azúcar, se le conoce como solubles. En base a eso, te preguntan, ¿qué sustancias son solubles en agua de acuerdo al experimento? Sustancias solubles en agua se mezclan bien. Azúcar. Alcohol. Estas fueron las sustancias que yo percibí que tanto el azúcar como el alcohol se mezclaban perfectamente bien, no había diferencia, no podías diferenciar si estaba ahí el azúcar o en qué parte o el alcohol. Ahora, la siguiente pregunta que te hacen es, ¿qué sustancias no son solubles en agua? las que no eran solubles de acuerdo a el experimento de los frascos fue, Sustancias no solubles en agua no se mezclan bien. Arena o tierra. Aceite. Fruta. Los pedacitos no se disuelven. inciso B. D. En la siguiente tabla, mencionen las propiedades perceptibles de las mezclas después de ser expuestas al sol. Entonces, vamos a contestar la tabla. Seguimos con el experimento de los frascos con respecto a la mezcla, aspecto, consistencia, color y olor. De hecho, es muy parecida a la tabla anterior. Comenzamos con el agua. Mezcla, aspecto, consistencia, color, olor. Agua, transparente, líquida, sin color, sin olor. Agua y azúcar, transparente, líquida, un poco densa, sin color, dulce. Agua y arena o tierra, 2 capas. Agua arriba, arena abajo. El agua es líquida, la arena es un sólido. El agua se ve turbia y el sedimento es oscuro, a tierra mojada. Agua y fruta, turbia con trozos flotando, líquida con espuma, opaco, puede oscurecerse, fermentado, desagradable. Agua y alcohol, transparente, líquida, sin color, fuerte a alcohol. Agua y aceite, 2 capas. Aceite arriba, agua abajo. El aceite es viscoso, el agua es líquida. El aceite es claro, el agua es transparente, a aceite.
Pues entonces aquí te dejo esta tabla por si te sirve. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser totalmente diferentes dependiendo de tu perspectiva, tus sentidos o lo que tú hayas analizado o lo que te comenten tus maestros. De acuerdo con el experimento. ¿Cuáles mezclas cambiaron con el calor del sol? De acuerdo a lo que yo observé, De acuerdo a los experimentos que se hicieron, las mezclas que cambiaron fueron el agua con frutas y también el agua congelada con el calor cambio de sólido a líquido. estas fueron las mezclas que cambiaron con cuando fueron expuestas al calor del sol. ¿Cuáles mezclas no cambiaron con el calor del sol? Las mezclas que no cambiaron con el calor fueron la tierra con agua, el agua con aceite, el agua con el alcohol. 3. Con los experimentos realizados, podrán explicar lo que sucedió con el agua de Samín. Entonces aquí te va mi explicación. Lo que sucedió con el agua de Samín fue que como estaba mezclada con fruta y al estar expuesta al calor, la fruta se comenzó a descomponer, haciendo que el agua adquiriera mal sabor por la descomposición de la piña. Por lo que para evitar esto se debe de llevar hielos dentro del agua o bien congelarla. A. ¿Qué propiedades se vieron modificadas en el agua de piña de Samín? Lo que se vio afectado o modificado en el agua de piña de Samín fueron sabor y olor. El agua de piña se pone agria y huele feo. Apariencia y color. El color del agua de piña cambia de un amarillo brillante a un color más oscuro y turbio. Textura. El agua de piña ya no se siente tan ligera y aguadita, a veces se vuelve más espesa o se siente como si tuviera grumos. Entonces sí hubieron esas modificaciones y estamos mencionando por qué, pues en cierta manera, explicando qué es lo que les sucedió al agua de Samín. Vamos a pasar al inciso B. D. Hubiera sucedido lo mismo, si la mamá de Samín le hubiera puesto agua simple. ¿Por qué? La respuesta es no hubiera sucedido lo mismo y te explico el por qué. No, por el simple hecho de que no hay fruta que es la que provoca que el agua junto con la piña se fermente y se descomponga. El agua simple no se ve afectada por el calor y no se descompone. Vamos al punto número 4. 4. Dialoguen de manera colectiva y respetuosa acerca de los resultados que obtuvieron en sus entrevistas. Contesten la siguiente pregunta. A. ¿Cuáles son los estados de agregación del agua? Ahorita ya se estuvieron haciendo diferentes experimentos con los estados de agregación. Entonces, mi respuesta es Sólido, hielo es cuando el agua se pone dura y fría, como los cubitos de hielo del refrigerador o la nieve. Tiene una forma fija que no cambia. Líquido, agua es su disfraz normal, el que vemos en el vaso, en el río o en la lluvia. Es suave, fluye y toma la forma del recipiente donde está. Gaseoso, vapor es cuando el agua se hace invisible y sube al aire. No la vemos, pero está en el cielo formando las nubes. Cuando hierve el agua en una olla, ese humo blanco que sale es vapor de agua. Entonces, aquí en el líquido, recuerda que este sería su disfraz o como generalmente la conocemos, que es el agua líquida cuando la bebemos. Pero también recuerda que el agua puede estar en estado gaseoso, es decir, el vapor. Continuamos entonces en socializamos y aplicamos. Socializamos y aplicamos. Organícense en asamblea para construir un refrigerador que no requiere electricidad. A continuación, se escriben las indicaciones. Vamos a ver entonces los materiales que se requieren o que tu libro está aquí recomendando para hacer el refrigerador tipo artesanal. Recuerda que si tu maestro o tu maestra te da otros materiales, también es aplicable. Lo que dice en el libro es lo siguiente. Materiales, por pequeña comunidad. Una cubeta mediana de plástico con tapa. Un recipiente de barro con tapa, un poco más pequeño que la cubeta. 2 playeras limpias de adulto de algodón que ya no se usen. 4 metros de alambre. Arena o tierra, la necesaria para cubrir aproximadamente la mitad del recipiente de plástico. Cinta gruesa. 2 cl de agua. Un taladro. Una extensión de 5 metros. Una broca.
Estos serían entonces los materiales. Recuerda que la letra M, cuando está acompañado de un número a tu izquierda, significa metros. Y recuerda que la letra L, cuando está un número del lado izquierdo, significa litros. Aquí es 2 litros de agua. Bueno, recuerda también que estos materiales son por equipo, pero si te lo dejan de tarea, haz equipo con tus familiares. Vamos a ver el procedimiento. Número 1. También te quiero comentar que cuando se está haciendo el procedimiento, en este caso, de este refrigerador portátil, los verbos se escriben en infinitivo o en modo imperativo, como aquí. Inviten está en modo imperativo. Inviten. No te está dando la opción de si quieres, te está dando como una especie de orden. Inviten. Procedimiento. 1. Inviten a un integrante de su núcleo familiar por pequeña comunidad para apoyar a realizar esta actividad. 2. Realicen pequeños orificios con el taladro por todo el cuerpo de la cubeta, excepto el fondo. 3. Cubran el interior de la cubeta con una de las playeras de algodón, con la finalidad de tapar todos los orificios. Entonces, después, peguen las orillas de la playera a la cubeta para que no se caigan hasta el fondo. Primero van a hacer los agujeros, como se ve aquí. Recuerda que el taladro lo va a usar una persona grande, mayor, con responsabilidad. Y aquí te dice que coloques la playera para que y que la pongas, que la pegues en la orilla de la playera de la cubeta para que no se caiga hasta el fondo. Después, 4. Agreguen la tierra o arena hasta 1/4 de la capacidad de la cubeta de plástico. recuerda que 1/4 de lo que es la cubeta de arena sería lo siguiente. Este sería como quien dice tu entero. Lo vas a dividir en 4 partes. Sería 1, 2, aquí nos faltaría 4 partes iguales, 3 y 4. Y te está diciendo que vas a agregar tierra o arena hasta 1/4. Es decir, que solamente 1/4 parte le vas a poner, ¿qué cosa? La tierra o la arena. Después, en el punto 5... 5. Coloquen el recipiente de barro sobre la arena o la tierra, tratando que éste quede en el centro de la cubeta. Entonces van a introducir ahora el recipiente de barro, como se ve aquí, y si te das cuenta va a caer en donde se encuentra la tierra o la arena. 6. 6. Rellenen con tierra o arena los alrededores que quedan vacíos entre los dos recipientes, cuidando que no entren en el recipiente de barro. Entonces vas a ir colocando la arena afuera del recipiente más pequeño. Recuerda que la arena no debe de caer dentro del recipiente de barro. 7. 7. Cubran el interior de la tapa de la cubeta de plástico con la otra playera. Con ayuda de un adulto, detengan la playera fijándola con el alambre. Entonces aquí van a usar la otra playera con lo que va a ser la tapa y la fijen con el alambre. 8. 8. Tapen el recipiente de barro y agreguen suficiente agua fría a la tierra o arena que está entre los dos recipientes. Viertan agua hasta que quede húmeda. Entonces ahora van a mojar la tierra o la arena con cuidado. Recuerda que el agua no debe de caer en el recipiente de barro. 9. 9. Cuiden que las playeras queden completamente húmedas. Húmedas. Después, el 10. 10. Y listo. Tienen un refrigerador casero. 11. 11. Coloquen alimentos en algún recipiente o bebidas dentro del refrigerador casero de barro y dejen transcurrir de 2 a 4 horas. Entonces van a hacer el experimento de que cuando ya tengan su refrigerador casero, ahora le van a ponerle alimentos perecederos como tal vez una fruta, un agua congelada o algo así, para que ustedes vean que efectivamente no se descomponen, no se aguadan, no se ponen feas. Reflexionamos el camino andado. Reflexionamos el camino andado.
Como se pudieron dar cuenta, a lo largo de este proyecto por indagación, buscaron respuesta a la problemática de Samin en relación con la conservación de alimentos y bebidas dentro de la escuela. Además, identificaron los estados físicos y propiedades de algunos materiales desarrollando diversas actividades como experimentos, entrevistas, registro en tablas y elaboración de gráficas. Número 1. 1. En plenaria, lean las siguientes indicaciones y realícenlas. A. Dibujen en su cuaderno el refrigerador casero que construyeron. Alrededor del dibujo, escriban los materiales que utilizaron, su funcionamiento y cómo es que el refrigerador podría ayudar a conservar el agua de Samin. Entonces, aquí en el inciso A, te dice que vas a dibujar tu refrigerador casero como lo hicieron. En este caso, si observamos la imagen, aquí te dan un ejemplo del dibujo. Aquí te pongo otro ejemplo de cómo puedes realizar tu dibujo. Puedes, aquí en este caso, si observas, estoy poniendo el recipiente que es más grande. No se te olvide colocarle las respectivas flechas. Recipiente grande. Aquí le puedes poner más información. Agujerearlo para que circule el aire. Recipiente pequeño, y si te das cuenta lo puse en la parte de arriba para que quede claro que el recipiente pequeño va arriba. No olvides colocarle que también va adentro la arena o la tierra, y así sucesivamente para que tu dibujo quede bien explicado. Vamos a ver lo que hay que hacer en el inciso B. B. En plenaria, cuenten la historia de cómo lo construyeron. Incluyan las dificultades que tuvieron y cómo las resolvieron. Por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo de que mi maestra dijo que hiciéramos una historia donde nosotros nos viéramos reflejados como si fuéramos el personaje principal. Y así quedó mi historia. Recuerda que la historia tiene un inicio, un desarrollo en donde se da el conflicto o donde se da lo más importante de la historia o el cuento, y después viene el desenlace o final. Aquí te dejo lo que yo hice. Un niño llamado Mateo quiso hacer un refrigerador casero para su proyecto de ciencias. Consiguió 2 recipientes de barro, uno grande y otro más pequeño. Primero colocó arena húmeda entre ambos recipientes, dejando espacio alrededor. Después puso dentro del recipiente pequeño una botella de agua y cubrió la arena con un trapo mojado. Cuando el agua de la arena se fue evaporando, el interior se enfrió. Así, Mateo mostró a su clase cómo, con materiales simples, el agua que se evapora puede mantener las cosas frías como un refrigerador natural. Y esta fue mi historia. Número 2. 2. En pequeñas comunidades, dialoguen sobre las posibles propuestas de mejora al objeto que hicieron. Aquí en el punto número 2, estando en clases, ustedes van a, de acuerdo a su proyecto de refrigerador portátil, van a tratar de mejorar tanto su exposición como cómo pueden mejorar su proyecto para que enfríe más o se mantenga más frío o por más largo tiempo. Esto lo van a hacer en clase. Si te lo dejan de tarea, tú tendrías que ver en qué fallaste en tu proyecto y mejorarlo. Vamos a ver el punto número 3. 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para el conocimiento de los cambios físicos y estados de agregación del agua. Entonces aquí te dejo mis acuerdos asamblearios que utilizamos en el proyecto por si te lo dejan de tarea. Todos somos científicos curiosos. Vamos a hacer preguntas, observar y compartir ideas sin miedo. Aquí nadie se burla. El trabajo en equipo es como el agua, fluye mejor si todos ayudamos. Cada quien tiene una tarea, y si uno se atora, los demás lo ayudan. Respetamos los turnos como el hielo respeta su forma. Hablamos uno por uno, escuchamos con atención y no interrumpimos. Cuidamos los materiales como si fueran gotas valiosas. Usamos bien los recursos del experimento y dejamos todo limpio al terminar. Recuerda que tus acuerdos pueden ser diferentes de acuerdo a lo que ustedes o sus maestras les comenten, perciban o decidan escribir. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información y que te
te sirva toda esta cantidad de cosas que se hicieron para que realices tu proyecto de cómo conservar nuestros alimentos de proyectos escolares de tercer grado. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas al canal, me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. También te invito a que compartas este canal con otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto grado para que realicen sus tareas o actividades más fácilmente. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.